Hay objetos que no solo ocupan espacio en la casa, ocupan espacio en el alma. A veces, en medio del silencio de un cuarto, sentimos que algo pesa. No es la tristeza exactamente, no es el cansancio del cuerpo, es algo que no sabemos nombrar, una sensación que se posa sobre los hombros y no se va, como si el aire se volviera más espeso, como si el tiempo no avanzara en ese rincón del hogar. Y entonces miramos alrededor y ahí está, una foto antigua, un anillo que fue de alguien que ya no está, una carta que hemos leído en secreto más veces de las que quisiéramos admitir. Y aunque parezcan solo cosas, hay algo más. Chico Xavier decía que algunos objetos no son solo materia, son memoria viva, son energía condensada, son puentes entre el ahora y el ayer, y a veces entre lo visible y lo invisible. ¿Alguna vez sentiste que un objeto te mira? No con ojos, claro, pero con presencia, como si llamara tu atención, como si hablara en silencio, como si pidiera que lo dejaras ir. Hay personas que viven años sin entender por qué no encuentran paz en su propio hogar, por qué tienen pesadillas sin razón aparente, por qué sienten un desgano que no se explica con exámenes médicos. Y a veces la respuesta no está en el cuerpo, sino en la energía que lo rodea, en los vínculos invisibles que mantenemos con aquello que guardamos. Emmanuel, en sus mensajes por medio de Chico, explicaba que todo pensamiento, toda emoción deja una huella, y que esa huella puede impregnar no solo nuestro campo espiritual, sino también los objetos que tocamos, que amamos, que sufrimos. Así como una carta puede conservar el perfume de quien la escribió, también puede conservar su vibración, su dolor, su anhelo. Los objetos tienen memoria vibratoria, y nosotros, muchas veces sin saberlo, convivimos con sus ecos. Imagina por un instante que cada objeto es un espejo, no uno que refleja tu rostro, sino tu alma. Hay espejos que te muestran tu paz, otros tu herida, otros tu miedo más profundo, y hay algunos que no devuelven nada, porque están demasiado llenos de lo que no se ha dicho, de lo que no se ha perdonado, de lo que no se ha soltado. Una mujer me escribió cierta vez contando que había heredado un anillo de su madre, quien partió tras una larga enfermedad. Lo llevaba siempre consigo, como un gesto de amor, como un símbolo de vínculo eterno, pero con el tiempo comenzó a sentir una tristeza que no era suya, un desasosiego que no se explicaba con su vida actual. Empezó a tener sueños donde su madre le hablaba con preocupación, hasta que un día, en oración, entendió. El anillo no era el problema, era la forma en que ella lo usaba, con culpa, con apego, con miedo de olvidar. Y en ese miedo, sin querer, estaba atrapando también a su madre en una vibración que no era de paz. Ella decidió entonces guardar el anillo en una caja, hacer una oración de entrega y decir con el alma: mamá, yo te amo, pero también sé soltarte. Y ahí comenzó el verdadero consuelo. Porque no se trata de tirar todo, no se trata de abandonar recuerdos, se trata de discernir, de mirar con el corazón aquello que mantenemos ser y preguntarnos: ¿esto me conecta con la luz o me ancla en la tristeza? ¿Esto honra la memoria o me encierra en el pasado? André Luis, en sus observaciones desde el mundo espiritual, explicaba que ciertos objetos funcionan como puntos de fijación fluídica, es decir, como anclas donde algunas entidades desencarnadas, que aún no comprenden que partieron o que no han logrado desprenderse del mundo físico, se mantienen conectadas, no por maldad, no por castigo, sino por apego, por amor confundido, por promesas no cumplidas, por la ilusión de que seguir cerca a través de un objeto es seguir viviendo. Es por eso que, muchas veces, en hogares donde hay objetos cargados de historia dolorosa, se perciben energías densas, desarmonía inexplicable, sueños inquietos, sensaciones de ser observado, especialmente en ciertos cuartos o rincones. Las almas más sensibles, como los niños, suelen reaccionar con llanto, rechazo, incomodidad. Y los adultos, acostumbrados al peso, creen que es normal sentirse así, pero no lo es. Chico Xavier nos enseñó que ningún espíritu elevado se aferra a la materia, que el verdadero amor no encadena, no exige, no retiene. Al contrario, libera, acompaña desde lo alto, inspira sin imponerse, guía sin interferir. Y sin embargo, tantos de nosotros cargamos con objetos como si fueran amuletos de redención, alianzas, retratos, ropas, cartas, no como recordatorios de amor, sino como custodios de la culpa, como si al soltar traicionáramos a quien partió, como si donar fuera olvidar, como si limpiar fuera borrar. Pero el alma no necesita un anillo para recordar, necesita paz para seguir amando. Cuando guardamos algo por miedo, no estamos honrando la memoria, estamos fijando la herida. Cuando miramos un objeto y sentimos más angustia que ternura, más peso que gratitud, es señal de que algo en nosotros
aún no pudo cerrar el ciclo. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que no necesitamos ser mediums para sentir estas cosas. El alma sabe, la intuición habla. Cuando tomas un objeto entre tus manos y tu pecho se aprieta, escucha. Cuando evitas mirar cierta caja, cierto rincón, cierto cajón, pregúntate por qué. A veces, los suspiros del alma son más sabios que cualquier discurso. No todos los objetos afectan, algunos son bálsamos, otros son puentes de oración, pero hay aquellos que ya cumplieron su misión, que ya no necesitan estar, que piden ser liberados. ¿Y cómo saber cuáles son? Empieza por el silencio. Toca el objeto, cierra los ojos, respira y observa cómo te sientes. No lo pienses. Siente. Si hay paz, si hay gratitud, si hay ternura, entonces ese objeto vibra en luz. Pero si hay dolor, culpa, opresión, angustia, tal vez sea momento de soltar, de hacer una oración, de dar gracias y de dejarlo ir, porque donar también es un acto espiritual. Cuando entregas algo con amor, ese objeto se transfigura, ya no vibra con la pena, sino con la intención. Puede ser usado por alguien que lo necesite, puede ser canal de consuelo, puede transformarse en puente de esperanza para otro, y tú te liberas, tú también renaces. Emmanuel decía que la memoria verdadera no se guarda en cosas, sino en gestos, en cómo vivimos lo que aprendimos con aquellos que amamos, en cómo seguimos adelante con la semilla que dejaron en nosotros. La ropa se desgasta, las cartas se borran, los retratos se apagan, pero el amor continúa escribiendo en la esencia. Mantener un objeto que nos duele no es respeto, es prisión, y a veces por miedo a faltar a quienes partieron, nos faltamos a nosotros mismos, nos quedamos estancados, no lloramos del todo, no seguimos del todo, vivimos en pausa. Pero la vida espiritual es movimiento. El alma necesita aire, necesita luz, y tu hogar también. Chico decía, la limpieza del alma comienza por el orden del corazón, y el orden del corazón se refleja en lo que elegimos mantener cerca. Si tu casa pudiera hablar, ¿qué contaría de ti? ¿Contaría historias de liberación o de dolor congelado? Diría que ahí habita el amor o el apego. Hay quienes dicen, no puedo deshacerme de eso, era de mi hijo, y lo entiendo. Yo también sé lo que es guardar algo como si fuera un pedazo del corazón, pero también sé que el amor verdadero no se diluye por soltar una camisa, ni se apaga por donar un reloj. Lo que nos une no es la materia, es la vibración, es la oración, es la gratitud. Hay personas que solo consiguen avanzar después de soltar, no porque olvidar sea necesario, sino porque soltar es permitir que el amor respire, que el recuerdo se eleve, que la presencia espiritual se purifique de todo lo que quedó pendiente. Porque cuando retenemos objetos con angustia, lo que a veces estamos haciendo, sin saber, es llamar al espíritu de vuelta, no con palabras, sino con vibración, con pensamiento insistente, con lágrimas que no se transforman en oración. Y entonces ese ser querido, sintiendo nuestro dolor, se acerca, no para consolarnos, sino para intentar entender por qué seguimos sufriendo, y ambos quedamos presos, nosotros en la pena, ellos en la confusión. Es por eso que André Luis decía que la verdadera caridad no es solo dar, sino también liberar, desatar los lazos invisibles que, por amor malentendido, impiden que el alma vuele. Cuando hablamos de objetos espiritualmente cargados, no estamos hablando de superstición, estamos hablando de vibración, de memoria emocional, de energía condensada, una energía que puede afectar el sueño, el humor, la armonía del hogar, una energía que, cuando se libera, transforma el espacio y transforma también a quien habita en él. He conocido personas que después de donar ciertas pertenencias sintieron como si se abriera una ventana en la casa, como si la luz volviera a entrar, como si algo o alguien hubiera finalmente encontrado descanso. Y no es fácil, especialmente cuando hay culpa, cuando uno siente que debería guardar, cuidar, preservar. Pero esa obligación es muchas veces impuesta por el miedo, no por el amor, porque el verdadero amor no necesita de una cosa para seguir vivo. Joana de Ángelis nos recuerda que el duelo es un proceso que requiere tiempo, silencio, aceptación y también desapego amoroso, no el desapego frío que olvida, sino el desapego que agradece, que honra con libertad, que recuerda sin cadenas. Hay un ejercicio espiritual muy sencillo que puedes hacer si sientes que algún objeto te perturba o te estanca. Busca un momento de silencio, enciende una vela si lo deseas, toma el objeto entre tus manos, respira y dile desde el alma: gracias por lo que representaste, gracias por el amor que simbolizas, pero hoy elijo seguir, elijo liberar y ser liberado, elijo que la memoria viva en mi corazón, no en la materia, que el amor vibre en luz,
no en dolor. Y si después de esa oración sientes paz, entonces ya sabes lo que debes hacer, porque la intuición es el lenguaje del alma y ella nunca miente. Hay quienes sienten miedo de deshacerse de algo porque creen que perderán la conexión con quien partió, pero lo cierto es que esa conexión se fortalece cuando hay ligereza, cuando hay gratitud, cuando hay oración. Lo que te une a tu madre, a tu hijo, a tu esposo, no es una prenda de ropa, es la historia que compartieron, es la esencia que sigue, es la fe silenciosa que, incluso en la ausencia, se convierte en presencia espiritual. Y si aún no sabes qué hacer con ciertos objetos, no te presiones, solo ora, pide guía, observa tus sensaciones, escucha tu corazón. A veces, una decisión tomada con calma es más poderosa que 1000 acciones apresuradas. Y si decides donar, hazlo como un acto sagrado, no como quien se deshace de algo, sino como quien entrega con amor, porque al hacerlo, no solo ayudas a otros encarnados, también ayudas a los desencarnados a desprenderse de lo que ya no les pertenece. Chico Xavier compartió el caso de una familia que, después de años conviviendo con la tristeza por la pérdida de un hijo, decidió donar sus pertenencias a un orfanato, y lo hicieron juntos, en oración. No fue una renuncia, fue una ofrenda, una forma de transformar el dolor en servicio, el llanto en consuelo, la ausencia en presencia amorosa. Después de eso, los sueños cambiaron, la casa cambió y la vida, poco a poco, volvió a florecer. Porque cuando el amor se comparte, se multiplica. Y aquí vale recordar algo muy importante. No todo lo espiritual es sagrado. Hay objetos religiosos que, mal comprendidos, se convierten en anclas de culpa o miedo. Amuletos, imágenes, reliquias, no son talismanes mágicos, son símbolos. Y como tales deben ser comprendidos. El espiritismo nos orienta a discernir, a no temer, a confiar más en la intención que en la forma, porque lo que protege no es el objeto, es la fe. Lo que eleva no es la cruz, es la oración que hacemos frente a ella. Hay quienes mantienen objetos de rituales pasados, sin saber que aquellos elementos están cargados de miedo, de culpa, de promesas hechas desde el dolor, y viven años con esa energía en casa, sin entender por qué nada fluye, por qué la tristeza persiste, por qué hay estancamiento. Y entonces basta una decisión, un gesto, una oración, y todo cambia, porque el hogar también es un reflejo del alma, y cuando el alma se ordena, el hogar florece. Cuando el alma se aligera, la casa se llena de luz. Cuando el alma suelta, la vida sigue su curso, y así vamos comprendiendo que no es necesario guardar cada carta, cada objeto, cada cosa. Lo que importa realmente permanece. Lo esencial no se borra, porque el verdadero altar está en el corazón. Y en ese altar, el amor nunca muere. Por eso hoy te invito a mirar alrededor, a observar con nuevos ojos lo que te rodea, a distinguir lo que vibra con amor y lo que vibra con prisión, a soltar, no por olvido, sino por amor mayor, a liberar no por desapego frío, sino por respeto profundo, porque tal vez este sea el momento que tu alma estaba esperando para descansar un poco. Y entonces te pregunto, ¿y si el verdadero desapego no fuera una pérdida, sino una forma de reencontrarse desde otro plano, desde otra vibración? ¿Y si donar fuera una forma de oración? ¿Y si soltar fuera una forma de amar? Hoy, solo por hoy, permite que tu alma respire, que tu casa respire, que tu amor se expanda más allá de los objetos. Porque lo que realmente te conecta con quien amaste no está en lo que guardas, está en lo que haces con ese amor. Si esta reflexión tocó tu corazón, suscríbete. Este espacio es tuyo, este canal es un lugar de consuelo, de luz, de reencuentro. No estás solo. Hay un puente entre tu alma y la de quienes partieron. Y ese puente es el amor. Siempre fue el amor. ¿Y si ese objeto que tanto guardas fuera solo una excusa para decir adiós? O mejor dicho, para decir: te libero, pero no te olvido. Te amo, pero también me amo. Te dejo ir, pero nunca te dejo de sentir. Tu hogar puede ser un altar de gratitud. Tu historia, una oración silenciosa. Y tu alma, un faro de luz que sigue brillando, más allá del tiempo, más allá del cuerpo, más allá de todo. Hoy, solo por hoy, deja que el amor siga su viaje, y tú sigue el tuyo. Desea que eu prepare agora uma versão para narração com sugestões visuais e sonoras?